¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. God. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Íntimamente. Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial que lo van a conocer desde otro lugar. Van a conocer su verdadera historia, desde chiquito, desde que nació hasta la actualidad. Nuestro invitado de hoy nació en Buenos Aires. Desde muy pequeño trabajó junto a su padre en el mundo del espectáculo. Es hipnotizador, coach y presentador. Heredó de su padre la pasión por las pruebas extremas y el escapismo, y llevar su cuerpo al límite en sus shows. A lo largo de su carrera participó en teatros y canales de distintos países del mundo. Triunfó en toda Latinoamérica, Italia, España y Estados Unidos. En México logró el récord de hipnotizar a casi 700 personas en un mismo momento, logrando el respeto y admiración de toda América Latina y Estados Unidos. Hoy, en Íntimamente, Leandro del Pozo Calandra, más conocido como Tuzam. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien, un gustazo. Igualmente. Bueno, felicitaciones por la nueva casa. Ay, gracias. Se ve todo espectacular. Ahí Muchas estuve viendo las otras emisiones, así que felicitaciones por el avance. Gracias, te agradezco. Y bueno, vos sos un asiduo concurrente a Íntimamente, Sí. cuando estaba en radio. Ajá. Y bueno, Ya ahora con imagen. ahora con imagen, que es lo lindo. Para el público que se renueva, vos, bueno, sos Leo Tuzam, pero se te Claro. dice Tuzam. Sí, no yo Leo me Tuzam. presento solo como Tuzam, Solo como ahí estaba Tuzam. viendo el graph, pero mi nombre es Leonardo del Pozo Calandra, del Pozo por mi padre, Calandra por mi madre, pero me presento como Tuzam. Como Tuzam. Yo le dije a los chicos que te pusieran Tuzam. No, Pero... ya los vamos a hipnotizar, aparte tengo una amiga mía ahí que Sí, va sí. a quedar hipnotizada Sí, en me breve. preguntaron y le dije Tuzam, pero bueno, no había visto. Ahí está, Tuzam en Ahí está. Íntimamente. Tuzam es una sigla, Sí. un acrónimo. Técnica, unción, sabiduría, amor y mística, que es una filosofía de vida, una propuesta de trabajo que le hizo mi padre, Juan José del Pozo Monteagudo, súper español, y yo Leonardo, pero con la misma filosofía de vida y de trabajo que es Tuzam. ¿Qué es Tuzam? De hecho, yo en un momento, yo arranqué cuando tenía 9 años. Ya hace 40, bueno, en abril de este año cumplí 43 años de profesión. 43. Que siempre, cada vez que nos vemos es un año más. Es Y un año más, Y siempre es te un digo año. lo mismo, de mi primer recibo de sueldo por artista de variedades hace 43 años. Hace 43 años. Sí, y bueno, antes yo me presentaba orgullosamente como Tuzam y Tuzam Jr., Sí. pero después, hablándolo con mi padre, digamos, él me dijo, mira, no tiene sentido a un acrónimo dejarlo el Junior para cuando él no estuviera. Y bueno, y quedó así. ¿Fue algo hablado con tu papá? Fue hablado, sí, Mirá qué súper bien. hablado. Y sí, lo que yo hice fue juntarlo, porque mi padre empezó tú-sam, Ah, después le sacó el guión y quedó tú espacio Sam, y yo lo junté. lo juntaste. Sí. Bueno, tenemos un videíto para A ver. pensar, porque muchos te conocen, pero yo Ajá. quiero que conozcan la dimensión de todo lo que vos has hecho. A ver. Así que si el señor director así lo quiere, vamos a ver el video con sonido para que escuchen y vean quién es Tuzam. Para toda Latinoamérica, aquí está el señor Tuzam. Lo cierto es que este hombre hace cosas realmente sorprendentes, desde soportar frío extremo hasta haber hipnotizado a más de 600 personas de una vez. Tuzam está en la mesa. Bienvenido, ¿Cómo estás? Tuzam. Nuestro hipnotista Tuzam, bienvenido de nuevo. Tuzam. Un aplauso para él, por favor. Quiero compartirles esa experiencia que viví cuando el reconocido hipnotizador Tuzam me hizo una regresión ante estas cámaras. Aquí les presento a Tuzam, que es coach máster en control mental.
Vas a poder. No teman por él. ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿Qué edad tienes? 18 años, la mamá es muy guapo, ¿verdad? Mucho chiflido ya de los Totalmente relajado, vas a poder y puedes. Más duro ese cuerpo. Cuerpo más duro. Te mantienes ahí. Muy bien, muy bien. Y puedes más duro. Más duro. ¡Campeones! ¡Nos va tirando por un sueño! ¡Tuzán! Parte de nuestro jurado, aquí está el gran Tuzán. Apuesto por ti y apuesto por ustedes. Tuzán presenta Supermanos Maratón. Vamos a hacer una meditación en el mundo virtual. Unos ingenieros encabezados por Luis Ravelo de la Universidad de Orlando. Es totalmente novedoso, los invito a participar. Soy Tuzán, soy hipnotizador y realizo ejercicios de control mental y dominio orgánico. De mi padre heredé su nombre y habilidad. Técnica, unción, sabiduría, amor, mística. Esas 5 palabras configuran mi nombre, Tuzán. No uso trucos. Todo lo que realizo es real. Puede fallar. Soy consciente de eso. Mi concentración debe ser absoluta. No tengo segundas oportunidades. Impresionante. Mi presentación decía mucho, pero obviamente que esto Gracias, lo tenía muy que lindo. mostrar. Muy bien. Y ya, bueno, 40 años, ya ahora estamos 43, ya 43, pasaron 3 años más. 43 años Sí. y cuánto. Bueno, yo quiero que conozcamos al Tuzán que pocos conocen, así que vamos desde el principio, Vamos desde tu allá. nacimiento. Naciste en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires, nací en el medio de la temporada de una revista que marcó digamos, lo que es el mundo teatral, Escándalos, donde Romay, muy amigo de mi papá, Alejandro, logró juntar a Nélida Lobato y El Zulma famoso. Fayad juntas. Y bueno, él le había sugerido hacer un círculo. Claro, porque se peleaban por el cartel. Por el cartel, claro. ¿Quién iba a primera y quién iba a segunda? Claro, entonces. Y ninguna quería ir segunda. Claro, entonces lo resolvió bien, entonces le dio mi padre le dio una idea, era el poner el círculo Fue idea de girando. tu viejo, mirá qué loco. Y era Nélida Fayad, Zulma Lobato
que para los más jóvenes, o no tanto, los Zulma Lobato suena un poco más por el mediático que apareció, que lo sacó de ahí, porque es de esa época. Sí. Y la verdad que, bueno, esas temporadas larguísimas donde mi madre tuvo tiempo de estrenar, trabajar, tenerme, recuperarse y volver. Imagínate, esas temporadas que eran larguísimas, que hasta había, se llamaba Bermud. Era Bermud, función, trasnoche y la otra trasnoche, eran como 4 funciones. 4 por día. Funciones en un día. Claro. Qué Buenos Aires hermosa. Claro, sí. ¿No? En ese contexto nací yo. Y después... de un matrimonio que, ¿cómo se habían conocido tus papás? Bueno, mis viejos se conocieron... se conocieron porque mi madre era profesora de danza. Mi papá, bueno, él ya estaba trabajando muy chico y él empezó en el mundo científico haciendo muestras, digamos, de su talento. Y en las demostraciones que él quiso hacer, porque en un momento él cortó esas demostraciones científicas porque un estudio lo lastimó mucho, él quedó como envuelto con gente, con científicos, como él podía mover los órganos, todo lo que eran medicamentos nuevos o procedimientos que ya estaban en etapas humanas. Ahora ya estamos con ese lenguaje un poquito más, todos lo conocemos por todo lo del COVID y toda esa historia que estamos acostumbrados. Entonces, cuando todo eso estaba en la parte humana, contrataban gente, como lo siguen haciendo hoy en día. Y bueno, mi padre en ese momento lo descubrieron, que él tenía esa posibilidad. Y ¿Cómo descubrieron que tu papá tenía, no sé, esa posibilidad tan diferente a todo el mundo, ¿no? Porque fue además de muy chico. Sí, eso fue porque a los 6 años mis abuelos españoles inmigrantes, ellos campesinos, imagínate, vinieron ya con familia. Y mi padre nació acá. Entonces, a ver, mi abuelo fue uno de los precursores del colectivo, con unos españoles más y un italiano más. Gente trabajadora, mi abuela. Claro, muy trabajadora cuando se estaba haciendo recién el país. Claro, entonces la cuestión, imagínate, mi papá nació en el 33, entonces mis abuelos vinieron antes del 20 y pico, creo, después de la guerra, ¿no? Y la cuestión que él nació acá, 6 años, ¿qué le pasa a este chico? Mis abuelos habrán dicho. Y lo llevaron. Ya hacía cosas raras, seguramente. Hacía cosas raras y el médico le dijo, mire, tiene esta posibilidad. Entonces, de los 6 a los 14 años, ahí te lo resumo un poquito, quedó haciendo estos estudios. A los 14 lo lastimaron con un estudio en este mundo científico donde había tanto dinero en esa época que había científicos que iban directamente al interior del país sin pasar por Buenos Aires. Bueno, la cuestión que él lo que realizó fue, dijo, bueno, no lo hago más porque lo lastimaron, y quiso, en su forma de pensar, 14 años en aquella época, pantalones cortos. O sea, imagínate, a los 15 le daban los largos. Mirá vos. O sea, estamos hablando de otro planeta. Entonces, él quería enseñarle a los médicos a mover los órganos internos como él podía hacer para que estos les enseñaran a los pacientes y puedan tener digamos, posoperatorios mejor, tratamientos más regulados. Claro, la primera de cambio se dio cuenta que no, ¿cómo enseña esto? De mover un órgano. Claro, además, ¿cómo se habrá dado cuenta que podía mover los órganos? Claro, no, él lo tenía, él fue tomando conciencia de sus 6 años hasta sus 14. A los 14 vino con esta idea, porque este mundo científico lo quería tener de alguna manera, no lo dejaban ir, entonces él, bueno, iba, escuchaba charlas. Claro, pero ya sin poner el cuerpo. Claro, entonces él se le ocurrió, les puedo enseñar esto. Y ahí, sin querer, en la demostración de cómo puedo hacer esto a qué me refiero, a mover los órganos internos, sin querer empezó a nacer esta parte lúdica que empezó a tener mi padre y empezó a aparecer lo otro, la parte artística. Y él, de muy chico, él empezó a trabajar, bueno, antes no lo decíamos, pero digamos, él empezó a los 15 años a trabajar en el Parque Retiro, ajá, que se le llamaba todavía Parque Japonés, porque el Parque Japonés original se había incendiado y lo trasladaron a donde está ahora el Sheraton.
Entonces ahí pusieron el Parque Retiro, que todo el mundo le seguía llamando el Parque Japonés. Y ahí siguió trabajando, él empezó a trabajar ahí, una historia que no la vamos a contar hoy, pero con Chasman, con Val, el papá de Fede, o sea, era con Santiago, una gente que salían, digamos, eran un grupo de amigos que salían, la verdad. Y bueno, haciendo un espectáculo. No, eran amigos. Amigos. Chasman trabajaba ahí también, pero esa historia es para otro momento. O sea, yo conozco la posta de esa maravillosa historia de Chasman. Y bueno, y empezó a crecer, empezó a hacerse muy conocido en el mundo del show, le llamaban show vivo. Que era un mandato presidencial, por ley era película, número vivo, película, número vivo. Entonces los empresarios de los cines estaban contentísimos. Imagínate tener esta runfla de gente rara, que uno tocaba la guitarra, que el otro recitaba un poema. Entonces en ese ecosistema, contentos estoy. Sí. Al contrario, ¿no? Porque tenían que por ley parar y realmente. Y mi papá me contaba, a veces había un espacio como para pararse de esta mesa y él se sentía la pantalla atrás. La pantalla atrás, claro. Y claro, mi padre. Tenía muy poco lugar. Claro, muy poco, pero todos los artistas, digo, ¿no? Entonces mi padre, imagínate, era campeón de lucha grecorromana para lo que era Gimnasia Esgrima acá del centro, un tipo gigante ya de esa época, y ahí aparecía con su turbante, entonces apareció una cosa rara ahí en aquella época, una Argentina sin televisión, imagínate. Claro. Y ahí se empezó a ser muy conocido en ese circuito. Porque cuando entrabas en ese circuito, me contaba mi papá, ya ibas saltando por todos lados, ya había como un circuito armado de cines. ¿Y ya en ese tiempo hacía las cosas que hizo claro, después? Sí, no, y de forma teatral. Esta demostración que empezó a ver cómo hacía en estos círculos médicos, que siguen habiendo círculos médicos, para demostrar que podía, no sé, respirar con un pulmón, bajar el ritmo cardíaco, mover el estómago, todo eso, que empezó a demostrarlo, ahí empezó a nacer el show. Y bueno, empezó en el Parque Japonés, como te dije, y terminó fuerte en lo que es el circuito del número vivo. Y cuando apareció la televisión, después de la primera transmisión de Canal 7, que le hicieron los presidentes y las autoridades, cuando ya empezó la transmisión continua, ya los primeros días, si no fue el primero, empezó a trabajar y ahí fue realmente un ascenso terrible. Claro, impresionante, porque tu papá, recordemos, se tragaba agujas, hacía cosas con electricidad, batió récord de permanencia bajo el agua, tragaba lámparas incandescentes y lámparas fluorescentes encendidas, sugestionaba animales, masticaba vidrios, introducía un sable en la boca. Yo te decía cuando estábamos viendo el video que yo tuve la oportunidad de verlo cuando era chica y era impresionante ver cómo, o sea, metía un sable inmenso y no se lastimaba. Bueno, uno no lo podía creer. El de masticar ese no, pero la gente cree que lo hizo, pero no lo hizo. ¿Viste esas cosas que creen que ese no lo hizo? Pero sí lo que hacía era una lámpara de 100 watts, ¿ok? Estamos hablando de los años 50, imagínate la tecnología, ¿no? Claro. Entonces él creó un bombillo donde él podía introducirlo por la boca y se le iluminaba por adentro el estómago. Y quedaba como E.T., el extraterrestre, ¿viste la película? Entonces quedaba iluminado acá. Claro, entonces de esa manera él demostraba que podía mover el estómago. Entonces, con la luz que la veías acá, vos veías la luz que se iba para un lado, se iba para el otro, se iba así para un lado, y la gente lo podía visualizar. Impresionante. Entonces, digamos que su ascenso fue muy rápido, conjuntamente con los coachings, ¿no? Porque hoy le llaman coachings, antes le llamábamos conferencias, que eran los métodos de dejar de fumar, que mi padre fue el primero en el mundo. En 1950, con 17 años, empezó a dar los coachings, hoy llamado coachings.
Después, esta es larga para otra oportunidad, pero hay una historia en las radios con el tema del dejar de fumar. Entonces él agregó... Me imagino que habrá tenido mucha oposición, sobre todo en esa época que no se decía que se prohibía fumar. Claro, por los primeros papers aparecieron en 1952. Y en aquella época los médicos, hoy impensado, los médicos decían con su rostro y su número de matrícula te decían, no fumes de ese, fumas de este. Claro. Una locura hoy. Bueno, yo recuerdo de ir a los médicos y tener el cenicero lleno de colillas de cigarrillo, que los médicos fumaban, antes se fumaba en todos lados, ahora otro planeta. Otro planeta, exactamente. Y bueno, y la cuestión que... digamos, paralelamente al show estaba... Entonces era un... En aquella época, claro, quien lo descubría con el turbante era Toussaint. Y quien lo descubría de traje... Aparte, mi viejo siempre... Impecable. Una pinta. En aquella época aparecía un agente de Cipoll, ¿viste? Los agentes de Cipoll de los años 60, sí. Pero impecable. Además parecía un actor de Hollywood. Claro, y te daba una conferencia. ¿Entendés? Entonces era muy dual, toda su carrera fue así, toda nuestra vida fue así como con varios extremos. Y la cuestión que, bueno, así fue creciendo hasta que Romay, cuando toma el Canal 9, no el Canal 9 que todos tenemos, todos de mi edad, yo tengo 52, que tenemos en ese Canal 9 de los 90. Estamos hablando de un Canal 9 de los 60. Claro, que recién empezaba. Empezaba Romay, ahí lo agarró, que venía de una radio, tomó el canal, lo compró, y bueno, ahí fue un bombazo, una explosión terrible, y bueno, y así fue como con su trabajo, mi padre y la sugestiva Zulma, mi madre, y después yo obviamente en algún momento aparecí, recorrieron y hicieron su trabajo por 25 países en el mundo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, la infancia de tu papá, como me contabas, muy difícil, una infancia muy diferente a la tuya, porque bueno, los papás por una cuestión de necesidad no hicieron que él hiciera esto y todo. No, pero él lo quiso hacer, ¿eh? Sí, me imagino que sí, porque si no tampoco no lo hubiera hecho. Él lo quiso hacer, pero ¿cómo se llama? Lo que pasa es que en la época de mi padre eran personas trabajadoras, pero con otra Argentina, ¿viste? El trabajador que trabajaba y... Trabajabas y te comprabas una casa. Y te comprabas una casa, te comprabas un auto. Un auto, estoy hablando de los Forte a cuerda, ¿no? O sea, en aquella época, que después mi padre me contó un poco la anécdota. Cuando vos naciste, ¿no? ¿Cómo fue que fueron descubriendo que vos también tenías ciertos poderes o predisposición predisposiciones a poder naturales. hacerlo? Natural. Bueno, yo nací con todo armado. Mis padres ultra conocidos. Claro. Ya habían viajado por muchos países y, claro... único hijo sos. Y malcriado. Y la cuestión que, bueno, mi casa, digamos, donde es en realidad un departamento, un piso completo, un último piso con una piscina. Entonces, ahí con mis amigos... Vos cuando estás en una piscina y sos chico jugás. ¿A cómo te tirás? De bomba, clavado, lo que sea. ¿Quién nada más rápido y a qué jugás? ¿Quién aguanta más la respiración? Total. Claro, entonces ya 2, 3 años, ahí ellos ya empezaron a ver que tenía esa predisposición. Mis padres me alentaron, pero nunca para que trabajara. Y lo que pasa es que yo siempre pensé en hacer esto. No se me pasó por la cabeza hacer otras cosas, si bien las hice, porque Alejandro Romay me contrató para Ricos y Famosos como actor. Sí, hiciste un montón de cosas. Hice diferentes cosas, pero digamos que... Pero vos siempre tenías en tu cabeza hacer esto. Sí, de hecho yo de chico, en el sillón de mi abuela materna, lo utilizaba como un escenario y verbalizaba de memoria el show de mis papás y jugaba con mis amigos a hipnotizarlos y yo ya de aquella época, sí. Y ya a los 6 años desarrollaste tu campo de atención visual a 180 grados. Sí, bueno, ahí estábamos viendo justo esto de Canal 9, con ahí no se lo ve, pero está Marconi,
donde mi padre me ponía unas cartas Zener, y la periodista también, hacía 180 y yo con figuras grandes y letras grandes podía leer, ¿no? Era una predisposición. ¿Y así fue tu debut en tele? Hice ese ejercicio y hice un ejercicio de memotecnia por asociación de ideas para demostrar cómo un chico de esa edad, yo tenía 9 años, podía utilizarlo para estudiar, ¿no? Entonces era una demostración que me dictaban palabras, yo decía de la primera a la última, de la última a la primera, yo me las memorizaba en desorden y después me decían el número, yo les decía las palabras, o me decían la palabra y yo les decía el número. Y yo después de grande lo hice en temporada, todas las temporadas de Punta del Este, que yo en teatro empecé a los 11 años, ya no era el problema recordar, yo hacía ese ejercicio, porque eran todos los días función. Claro. El problema era olvidar, porque yo me recordaba 5 funciones para atrás. Claro, y aparte, imagínate, estando ahí, haciéndote... Tenías el CPU lleno. Claro, imagínate estar haciendo temporada en Punta del Este, 14, 15 años ya cuando uno ya está con la adrenalina arriba, ¿viste? Yo de repente fichaba una chica ahí en el público, la veía después caminando en Gorlero, que era en aquella época se caminaba por esa avenida Gorlero, la encontraba y yo le decía, vos me dijiste 3 casas. No. Y con eso la mataba. Ya. Era una entrada buenísima. 14, 15 años, imagínate. Así que empecé con eso. Bueno, acá en este programa. Acá. Mira. Todo el 9 ahí. Todo ¿ves las cartas? Qué chiquitito que era, mi amor. Este no es un actor de Stranger Things. Avisemos. Soy yo con 9 años. Con corte taza. Mira. Y acá no se ve porque está el graf ahí, pero tengo un reloj que mis papás me lo regalaron para ir al programa. Entonces yo estaba todo el tiempo así. Para mí el debut ese lo pasé largo. Lo mío era, ya soy para la época de mi viejo eran los pantalones largos. Para mi época era el reloj. Era el reloj. Entonces yo era un señor. Entonces estaba todo el tiempo así, mostrando el reloj. Fue bastante divertido. Y a los 14 años llegó tu carrera internacional. Sí, a ver, yo te digo, yo viajé toda mi vida. Toda mi vida. Yo, de hecho, lo que fue el secundario lo rendí libre. Pero con esta técnica era maravillosa. Claro, sí. Lo que pasa es que después, cuando yo ya subí al escenario, esa foto anterior es Puerto Rico, por ejemplo, y yo era más chico, tenía 12, 13 años, esa foto en Puerto Rico. Pero yo empecé a trabajar, de hecho, mi debut en Argentina, en mi debut teatral no fue en Argentina, fue en Uruguay. Y así fui trabajando, la foto esa que vi de traje, la que viste, es de Puerto Rico, Miami, México, bueno, todos los países. Giras por más de 25 países. Sí. Esta foto, bueno, este es el debut. Acá tenía 11 años, mirá el terror que tenía. Las manitos. Claro, la mano ahí. Y la foto anterior que viste es de Sábados de la Bondad. Sábados de la Bondad, claro, ¿era de Leonardo Simons? De Leonardo Simons, que ahí está. Entonces Alejandro, siempre hablamos de Romay, me había hecho yo trabajaba con mi papá, pero él me ofreció, Alejandro, de hacer este espacio que estás viendo acá, donde yo planteaba un problema donde con lógica vos tenías que resolverlo. Entonces, Simons, acá no se lo ve en la foto, pero está como al lado del globo, ponele. Sí. Y la cuestión que yo hacía ese ejercicio y al final promocionaba el capítulo de la semana de Aunque usted no lo crea. ¡Apa! Mirá. Entonces yo hacía eso, bueno, esto van a poder verlo en, no me acuerdo, te invento, el martes 22 horas en Aunque usted no lo crea. Entonces me ganaba un bolito. ¡Qué lindo! Ahí y a aparte. los 16 empezaste con la hipnosis. A los 16, cuando decimos empecé, es que empecé a mostrarla arriba del escenario. Me imagino que fue a los 16, sí, creo que tendría que recordarlo, pero sí, fue a los 16, porque te digo, fue de mis 14 a mis 19, que son 5 años nada más, pero en esa época, imagínate, de 14 a 19,
la cabeza, el cuerpo, la voz, te cambia todo. Todo. Y realmente fue muy vertiginoso. Entonces, hay cosas Y además que... también lo que era pasar la adolescencia sin tener compañeros. Además, yo fui a La Salle, Florida, cuando era solamente de hombres. Imagínate estar en finalísima con 52 puntos de rating y el lunes ir al colegio. Era un correccional eso, no te puede dar una idea el lío que era. Recuerdo que alguna vez hablamos que sufriste bullying y un montón de Sí, cosas, ¿no? sí. Bueno, ahora se dice bullying. Ahora En esa época no. Pero bueno, no la pasaste bien, para decirlo de alguna manera. No la pasé bien, pero yo, la verdad que a mí esa experiencia me forjó. Porque la verdad que no... A ver, no era agradable estar preparado para la guerra todos los días, pero te digo que la verdad que no lo viví como un trauma, sino que me forjó mi carácter. La verdad que salí muy fortalecido. Sé que les agradezco a todos. Me hicieron más fuerte. A todos los que participaron ahí. Pero después con amigos como Casca, Ricardito Marín, toda la gente de mi época, le pasaba lo mismo. Claro. Eran niños, talentos. Imagínate, Emiliano, Casca estaba en pelito, ir al colegio con un personaje tan pegado como el de él. No sé lo que era. Entonces todos hemos sufrido de chicos diferentes cosas. A mí me pasó eso en el colegio, pero la verdad que... No pudiste superar. ¿Y cuándo te diste cuenta que podías hipnotizar? Me imagino que desde los 6 años deberías estabas así como tu papá con las gallinas, ¿no? Mira, en el juego este del escenario, que yo utilizaba el sillón de mi abuela y de memoria verbalizaba el show de mi papá y jugaba con mis amigos, en ese juego es como que de repente se escapaba algún rayito de hipnosis y conectaba con alguien y de repente pasaba alguna cosita. y ahí fui como, digamos, viendo. Lo que pasa es que era Llegaste como... a hipnotizar a 700 personas a la vez. Sí, eso lo hice. Eso fue una locura. Eso lo hice en México, en México DF, con la producción de History Channel, que se mandaron una producción impresionante. Y bueno, eso fue como puntapié inicial en lo que fue la comunicación, la prensa de la serie que yo estaba conduciendo. Ellos les llaman host, el conductor, de Superhumanos, donde la licencia original, el host, el conductor, era Stan Lee y yo hacía la latina. Y la verdad que estuvo muy buena esa experiencia. Y como puntapié inicial fue el récord de hipnosis, que fue un bombazo, un evento increíble. Que digamos, lo configuré, se lo propuse a History, ellos lo aceptaron y bueno, la verdad que fue buenísimo. También esas charlas que tengo de cuando con otros, es para otro momento, ¿no? Pero esas charlas que tengo de hacer cosas raras y las preguntas que nacen ahí, obvias de alguien que no sabe, ¿no? Y aparte cuando son corporaciones o son... El primer desafío que involucraste tu cuerpo, ¿cuál fue? No, y ese fue finalísima, fue el primero, el de las bolitas. Que se vieron algunas imágenes donde yo puedo, digamos, utilizar el aire que tengo, estirarlo a lo que pueda, bajando las pulsaciones cardíacas. Esto no es apnea, sigo respirando, pero más lento. Entonces, lo que hago es... ¿Cómo se presenta eso en un formato de show? Me acuesto en una caja de acrílico, se lo llena con material acrílico, esas bolitas, para contrarrestar el aire, son 500 kilos. Entonces, ese material contrarresta el aire. Se tapa y quedan 4 minutos de oxígeno aprox, ¿no? Esos 4 minutos los tiro a lo que puedo, bajando las pulsaciones, respirando de cierta manera. Y esa caja se mete dentro de otra caja llena de agua. Esa fue la primera. La segunda fue la del tanque, donde nace el Puede Fallar, que casi me muero. Contame cómo nació el Puede Fallar, que es maravilloso. Bueno, el tanque, ahí ya cuando hice lo de la caja, que fue fue realmente todo un trabajo, porque mi padre estaba trabajando en el Astral, haciendo sus conferencias, lo tenía muy tranquilo, siempre lo tenía tranquilo mi papá, pero más tranquilo en el camarín antes de la... Claro, porque me imagino que familiarmente habrá sido todo un tema.
esto, ¿no? Porque ponías en riesgo tu vida, quieras o no, la No, y ponías en riesgo. aparte, Puede fallar, nosotros todos lo tomamos a risa, pero en realidad sí, me llevaron al Fernández, con un pulmotor me sacaron agua de los pulmones. Y la cuestión es que ahí, en esta experiencia, con los años yo descubrí que mis padres, sabiendo la que se les venía, ellos realmente accedieron igual, y realmente yo se los agradezco, porque bancarse que te digan, mira cómo expone al hijo, mira cómo hace esto con el hijo. Fueron muy crueles en ese momento con tus padres. Sí, la verdad que sí. El público, la prensa. Yo en ese momento, por mi edad, no lo entendí, pero fui creciendo y realmente yo se los agradezco con el corazón, porque quien les trituró el cerebro fui yo, para poder hacerlo. En ese camarín del Teatro Astral. Y en el momento de que falló, sí, que puede fallar, ¿no? ¿Y qué viste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué recordás de ese momento? Mira, yo tuve dos momentos. Una fue unos años antes, en esta piscina con el ojo de buey, con un parlante subacuático. Mucha tecnología para ese momento. Ahora ya es más común tener sonido bajo el agua. La cuestión es que yo haciendo una práctica, yo me morí. Y la película que yo vi fue que estaba haciendo el ejercicio, mi padre afuera con el micrófono, guiándome, él visualizando desde el ojo de buey, un ojo de buey grande que tenemos, y estaba haciendo el ejercicio, corte, y de repente lo tenía mi papá haciéndome masajes cardíacos. ¿Tu papá te revivió? Claro, eso de más chico. Vi la luz, vi seres queridos, después yo investigué, después si querés te puedo dar una mirada un poco más científica, que es la mirada que yo siempre le pongo a todo. Y después de más grande, cuando lo hice en la televisión, fue como revivir ese momento de antes, pero entender que ya estaba perdido. Esa es la verdad, esa fue la sensación. Porque, mira, hace esto, respira profundo. Bueno, todo agua. ¡Ay, Dios! Okay. ¿Cuál era el ejercicio? Era apnea, que es contención de la respiración bajo el agua. Imagínate yo mirar a la cámara y decir, miren, voy a hacer apnea. Y me quedo así, sería aburrido. Entonces, vamos a agregarle show. Un tanque, donde yo ingresaba únicamente con las rodillas al pecho, ahí, lleno de agua hasta acá arriba, tapa, candados, las llaves adentro, una caja fuerte con las llaves que abría automáticamente a los 5 minutos, porque los 5 minutos era la base, y yo con un martillo dentro y mi papá con un martillo afuera, porque en aquella época, imagínate, no había nada para escuchar abajo del agua. Entonces mi padre me golpeaba cada 30 segundos, yo le respondía de adentro, y en un momento respiré profundo, todo agua, empecé a martillar, y si bien fueron segundos lo que yo terminé, en lo que yo terminé saliendo de ahí, realmente yo creí que otra vez, ya ahora sí de esta no salgo. Llegué a pensar eso ahí adentro, porque yo la experiencia la había tenido antes en mi casa, no tan fuerte, pero acá fue una bocanada de aire por una reacción, digamos, automática del cuerpo, de querer respirar. Y bueno, me llevaron al Fernández, digamos, tuve un tiempo de recuperación, y la cuestión es que después hubo una charla familiar donde me puse a negociar con ellos, y el negocio era, pues yo quería volverlo a hacer. Claro, y tus padres no querían, claro, obviamente. No está esa posibilidad, me decían. No, sí, bueno, fue toda una lucha. ¿Vos qué sentías? ¿Que si no lo hacías se terminaba tu carrera? ¿Por qué no, querías es que hacerlo? Yo te digo la verdad, yo de más grande tomé conciencia de la carrera. En ese momento era... ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tendría que la fecha exacta, pero 14, 16, por ahí. Era muy chico. Finalísima en esa época. Sí. Y la cuestión que no era ni por la carrera, era por hacer. O sea,
tanto mi padre como yo yo de grande empecé a tomar conciencia de, vamos a enmarcar esto en una carrera, esto es así, porque era simplemente hacer, ¿viste? Hacer. Pero bueno, los convenciste, claro, a tus viejos y los volvían. Y el trato fue lo hago, pero espero 2 cosas. Lo hago con 2 condiciones. No hacer nunca más ese ejercicio, cosa que cumplí, y los ejercicios de riesgo, hacerlos a mis 18 años, a partir de mis 18 años, cosa que también cumplí. Así que esas 2 cosas las cumplí y lo hicimos. Pero ese fue el trato, aparte con mi madre, fue No, fuerte. me imagino, yo siempre le digo a Leo que bueno, que me pongo en el lugar de la madre, del padre, y todos, ¿no? Los que nos ponemos en ese lugar decimos, no, ¿cómo lo vamos a dejar? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, llega un momento con esto que te dijeron, ¿no? 18 años, ya a partir de ahí no podían hacer. Y seguiste arriesgándote después de eso. Claro, después ya empieza como a tratar de estirar un poco, hasta ver hasta dónde, ¿no? Pero digamos que yo siempre digo lo mismo. Lo mío no es que yo digo, bueno, me voy a tirar del piso número 14 a ver qué onda. No va por ahí. A ver, yo tengo esta predisposición natural. A ver hasta dónde la puedo estirar. Y todo, sí, pero sabés que es riesgosa. Y tiene Que riesgo. es riesgosa. Y sí, tiene Me riesgo. contaste, a mi hijo le contaste una anécdota. Sí. Creo que estabas en el programa de Marcelo Tinelli. Sí. Cuando estaban preparando todo también para que hiciera... Sí, la del bombero. La del bombero, ¿no? Sí, fue buenísima. Claro, porque en backstage se dan un montón de conversaciones porque la gente cree, hasta hoy en día siguen creyendo, ya no tantos, pero sigue habiendo, de que yo hago magia o ilusionismo. Y no es ilusionismo. Es algo que yo disfruto verlo, me encanta verlo, voy a ver los shows, pero no es lo mío. La cuestión que, claro, había venido el jefe de bomberos, aparte con un vestuario nuevo de bombero, con su casco, todo, se puso a poner el agua ahí. Y estamos al aire, entonces la escena se desarrollaba, yo ya estaba dentro de la caja y él poniendo el agua. Y mientras Marcelo hablaba, claro, al costado quedan mis asistentes, queda la gente de producción y está el bombero poniendo agua. Entonces le pregunta a un asistente mío, dice, ¿y dónde está el truco acá? Y entonces mi asistente le dice, pero discúlpame, ¿no ves que es todo transparente esto? No hay truco. Me dice, ¿cómo que no hay truco? No hay truco. Y el tipo mirando para los costados, buscando al Chato y a Fede, diciendo, pero yo pensé que esto era un truco. Si esto le pasa algo a este chico, ¿a mí qué me van a hacer? Y queriendo buscar a que lo vengan a rescatar, ¿viste? A tratar de salir de escena. Ya no el tipo había venido todo con su impronta, que yo quería largar todo, porque no le habían dicho de que era real. Y de así tengo varias, que en otras charlas te las contaré. No me imagino. Pero, además estuviste en el desafío del hielo. El desafío del hielo que estuvo bueno. Nada, todas cosas muy, pero muy difíciles donde... ¿Cuántas veces, además de estas 2 que me contaste, estuviste al borde de la muerte? ¿Alguna más? Mira, a ver, fueron en realidad que fallé 4 veces. 4 veces. 4 veces en estos 43 años. Que se dio el puede fallar. Exactamente. O sea, una por década. Entramos en la 4ª, ya en la 5ª, tal vez me falta una, digamos. No, dejémoslo ahí. Sí. Que está buenísimo el presente que estás teniendo con todo lo que está. Bueno, yo les cuento que, hacés seminarios para dejar de fumar. Yo hago las técnicas para dejar de fumar, ahora le llaman coachings, dejar de fumar, adelgazar, control mental, superación personal, que lo hago presencial y vía streaming. Yo streameo el 2016 y cuando vino el shutdown me quedé equipado y con el know-how. Entonces ya la gente ahora se acostumbró y yo una vez por mes doy estos coachings. Espectacular. Con la opción de un mes de seguimiento a través de un portal, donde ahora yo estoy configurando mi avatar de inteligencia artificial, donde tenemos el encuentro. Pueden ingresar al portal donde tienen otras herramientas, tienen comunicación con el equipo mío y además ahora en breve voy a poner mi
mi avatar de inteligencia artificial para que puedan charlar con él y puedan, digamos, sacarse dudas, cosas que aparecen, que pueden llegar a aparecer. Bueno, siempre vos muy adelantado con la tecnología, no tuvimos tiempo de hablar de eso, pero es realmente impresionante desde muy chico. Estás con todo eso, a tu papá le encantaba. Yo soy también. geek, o sea, fanático de la tecnología como mi padre. De hecho, tusam.com lo tenemos de 1996. Mirá imagínate. vos. Y yo le insistí a mi papá para... Él me explicó bien qué era Internet, porque yo en ese momento no lo cazaba. Y en cuanto lo entendí, le digo, registremos tusam.com. Y lo registramos, en aquella época está. Y bueno, yo ahora estoy con 2 series en mi canal de YouTube, que son transmisiones que voy haciendo cada tanto. Sí. Una se llama Streaming Hipnótico. Esa es espectacular, por favor, contame. Yo vi la de Roberto Peña y me fascinó. Ese es Rewind Hipnótico. Rewind. Streaming Hipnótico es, yo voy a un lugar, hay gente, por lo general en restaurantes, e hipnotizo, así, sin red. Opa. Y después está Rewind Hipnótico, que es regresión mental con hipnosis. Tuvimos la primera con Roberto Peña, que fue muy buena. Él realmente tuvo momentos de su niñez, un momento donde parecía que estaba en una época medieval, porque él se vio comiendo en una mesa de madera, vio escudos, se veía como con una especie de túnica, se veía las manos. La verdad que estuvo muy bueno el viaje. Después Pueden buscar el episodio en YouTube que está. Mi Instagram es Tusam. T de técnica, U de unción, S de sabiduría, A de amor, M de mística. Ese es mi Instagram, Tusam. Y mi canal de YouTube es Tusam OK. OK. Genial. No, ese es el canal. ¿Y ya tenés algunos y el próximo que va a salir? Me estabas Bueno, contando. sí, el próximo que ya lo tenemos grabado y lo estamos terminando de editar es Jorge Porcel Jr. Muy linda la experiencia. Es un personaje que realmente cuando vos lo sabés abordar, como hiciste vos en tu entrevista, es un tipo interesante. Muy interesante. ¿no? Muy interesante. Hay que saberlo escuchar y la conciencia que él está tomando en esta etapa de su vida fuerte, con toda su historia, con todo lo que tiene y lo que su vivencia, que no la vivió tan graciosamente en los medios tradicionales, pero fíjate que se está metiendo en los streaming. Sí, le está yendo muy bien, por suerte. Bien. Uno siempre cree que sus padres son eternos, ¿no? Ajá. Y más, bueno, el tuyo, que era un superhombre. Sí. ¿Cómo viviste su fallecimiento, la desaparición física de él? Bueno, un bombazo. Porque tampoco no era algo esperado. No, fue un bombazo. Mi padre tenía en mayo ya la entrada a David Letterman, Tonight Show, que David Letterman en aquella época es el Jimmy Fallon de ahora, para quien conozca esos talk shows de allá de Estados Unidos. Ya estaba fechado. Teníamos ya contrato con Marlene, que era la manager de Yuya, cuando Marlene era Marlene, cuando Yuya era Yuya, con Redo Globo. Teníamos fecha China. Bueno, teníamos ya, después de ese programa ya introductorio al mercado norteamericano, había fechas ya por Estados Unidos. Bueno, fue una sorpresa para todos y la cuestión emocional me llevó literalmente muchos años. Muchos años. Yo ahora lo puedo hablar más tranquilo, pero antes ni siquiera podía hablar, te digo la verdad. Pero fue a nivel personal. Lo sufrí a nivel personal, lo sufrí a nivel carrera, donde yo ahora miro para atrás y digo, ¿cómo me pasó esto si yo antes de mi padre lo tenía tan claro? Diferentes pero uno situaciones. piensa que esa situación nunca va a llegar, sí, ¿no? Más allá de que me contabas que hablaron de qué pasa con el nombre, lo de Tusam Junior, y de hacerlo, pero siempre pensás que es nada, mucho más adelante. Sí. ¿Tuviste alguna señal de él después de su fallecimiento? Mira, yo tuve como muchos sueños, sensaciones. Yo soy muy pragmático, ¿viste? Pero bueno. Sí, pero hay cosas que te dan vuelta igual. Claro, elijo creer que él estuvo ahí presente. Yo me acuerdo que él falleció. Tuve un sueño donde yo estaba con mi papá esperando
que dieran sala en el Teatro Astral. El Teatro Astral tiene como las butacas tienen como una cosa así cromada en toda la silla, entonces se ve así en todas las sillas. Entonces estamos en el escenario y viene una persona del fondo con una almohada y con una almohada de terciopelo, una bolsita de terciopelo, y el señor me hace así de abajo el escenario. Nosotros con mi papá estábamos sentados arriba del escenario, pero una imagen tremendamente nítida. Y mi papá me dice, eso es para vos. Entonces me acerco al señor, agarro la bolsita y saco algo muy brillante. Y eso brillante significaban los coachings, que yo los venía dando, porque yo empecé a los 14, a los 16, a los 18, pero me dice, eso es para vos. ¡Wow! Te marcó el legado, sí. Y cómo tenías que seguir. Sí, y bueno, ya 43 años de todo esto. Ya 43 años, de los 9, ya estoy hace 27 años solo, digamos, así que en una nueva etapa, y la verdad que... Y pronto a viajar a Estados Unidos nuevamente. Pronto a viajar a Estados Unidos. Antes voy a ir a hacer 2 producciones que tengo, que es Tuzam te hipnotiza y Tuzam medita, a Puerto Iguazú. Ajá. Vamos a estar en el Hotel Guayminí haciendo estas hipnosis y estas meditaciones en el Sunset, de ahí cerca de las cataratas, que va a estar muy bueno, que es la semana que viene. Estamos ahí el 9 y el 10 de junio. O sea, la semana que bueno, viene. Así que todos saben ya. Sí, y de ahí me voy a Estados Unidos. Estoy con el libro. Sí. Que si querés que te lo... Quiero que lo mostraran un poquito. Ya tenemos que entregarle... Ahí, acá. Ahí que es... a la grúa. La grúa, acá. Perdón. Ahí está. Es que con la voz esa de tanto vapear no se entiende. Tuzam, una historia de amor. La idea es rescatar. Es un libro de fotos con epígrafes. Mi padre, mi mamá, la sugestiva Zulma, yo ahí chiquito, con fotos de la década del 40 hasta la actualidad. No, impresionante. Fotos inéditas. Te muestro así poquito. Acá en Uruguay, por ejemplo, en los 70, este es el Teatro Solís, que es el Teatro Colón de allá. Después, bueno, hay cosas más actuales. Hay de todos, y hay además, bueno, también de tu historia, algunas de las fotitos mi madre cuando era destaque en las revistas con Zulma Fayad y Telma Tiksuk. Es histórico del espectáculo. Sí, ese y libro. bueno, hay una fotonovela. Yo hice una fotonovela con Grecia Colmenares, que la estoy queriendo encontrar a Grecia. Mirá vos. Qué maravilla. Que no tengo el material. Y bueno, y después en un momento del libro, sí, llegas acá, a la mitad, das vuelta y empieza mi recorrido, que bueno, para que quede ahí, alguien lo vea y está mi tapa. Qué bueno, esto va a salir dentro de poco, todavía lo estás corrigiendo. Este es el único ejemplar que tengo, porque con el diseñador estamos corrigiendo fotos, letras, bueno, en fin. Y la idea era destacar la historia de amor de mis papás y toda esa carrera que los llevó por todo el mundo, donde ellos chiquitos, porque muy chiquitos, no digo la edad de mi mamá porque me mata, pero muy ellos, coqueta, claro, muy coqueta la sugestiva Zulma, entonces ellos trascendieron, crecieron en edad y trascendieron todos los aspectos viajando. Que es maravilloso. Gracias. Bueno, gracias amor. como siempre. La verdad que es un placer inmenso que hayas sido parte de Íntimamente. Gracias. Qué bueno charlar ahora con imagen, con cámaras. Imágenes, así qué lindo. Ahora ya viene Larry de Klein con su programa, así que no se muevan de ahí, que ya viene impresionante programa. Chau. Nosotros nos encontramos el viernes.